En esta mañana, amén. Con nosotros nuestro pastor Mario González. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos saben que Él tiene una palabra para nosotros, Señor? Amén. Él está ahí dispuesto. No es que no está hablando. Muchas veces pensamos que no está hablando, pero es que no lo estamos escuchando. Él habla y sigue hablando. Vaya conmigo en Romanos capítulo 8. Comenzando en el versículo 12, el tema de hoy es hijos de Dios, hijos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu santa palabra. Espíritu Santo, gracias por tu presencia que hemos experimentado esta mañana, Señor, tan dulcemente, Señor, a través de la adoración. Recibe, Señor, nuestra adoración. Hoy estamos aquí ante tu presencia para oír lo que el Espíritu nos quiere decir, lo que tú nos quieres decir a través del Espíritu. Habla, Señor, usa tu siervo, Señor, usa tu palabra. Si hay alguien enfermo, sánalo. Si hay alguien que está atado, libértalo en el nombre de Jesús. En ti confiamos, Señor. En el dulce nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Bendecidos hermanos, pueden sentarse. El apóstol Pablo comienza Romanos capítulo 8 estableciendo claramente que la condenación que típicamente vendría por causa de nuestra incapacidad de poder mantener la ley como seres humanos con naturalezas caídas, cesa en la vida del creyente que está y se mantiene en Cristo. Estar en Cristo es un tema muy usual para el apóstol Pablo. Lo repite por muchas de sus cartas. Estar en Cristo es una condición caracterizada por un cambio visible en el estilo de vida del creyente. Pablo nos señala que alguien que está en Cristo, si tú o yo verdaderamente estamos en Cristo, no vamos a caminar según la carne. Es decir, recibimos instrucciones de otro sitio. Estamos atentos a la voz de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es interesante, una combinación. Número uno es oír la voz de Dios. Número dos, y no necesariamente sigue, es que le seguimos o que le hacemos caso. ¿Verdad? Si hay alguien aquí que es padre, que tiene niños, qué dulce, qué delicia que nuestros hijos siempre nos escuchan. Y siempre hacen lo que le pedimos. Bueno, es lo mismo con nosotros y con Dios, hacia Dios, es decir. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Pero qué significa esto? Creo que esto habla de un deseo deliberado de la parte del creyente a someterse a la voluntad de Dios. Y cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, muchas veces no es la voluntad de nosotros. Es interesante, cuando tenemos la mente de Jesús, entonces Él cambia, ¿verdad?, lo que deseamos. Entonces podemos decir que vamos conforme a nuestra propia carne, si nuestra carne, ¿verdad?, se ha sometido completamente a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva cambia. Lo he dicho muchas veces, cuando uno dice que es como que estamos en un vaso, estamos en Cristo. Y si estás en el vaso y mira para afuera, tiene que ver a través del vaso lo que está afuera. Si estamos afuera del vaso, vemos las cosas como nosotros naturalmente las vemos. Pero cuando estamos en Cristo, Él cambia nuestra perspectiva. Él cambia el ambiente, Él cambia todo.
Hay personas, hermanos, que no solo oran, hágase su voluntad, sino que realmente buscan hacer la voluntad de Jesús en sus vidas cotidianas. Gente que no solo invocan la voluntad de Dios, sino que intentan conocer la voluntad de Dios para ellos y vivir según esa voluntad en vez de por sus propios impulsos y deseos egoístas. Y le puedo decir una cosa interesante, es que no es una manera común, no es un intento común. Es decir, Dios tiene una voluntad para otra persona que es diferente a la mía. Nosotros, ¿verdad?, somos vagos, no queremos pasar el tiempo con Dios, no queremos tener esa intimidad y acercarnos a Dios. Es como cuando yo era un pequeño, estaba hablando con un pastor, Rafael Reyes, el ex superintendente del distrito del Pano del Este. Y le estaba explicando que cuando lleva a la iglesia Juan 3:16 era un muchachito. Y yo tenía un pastor llamado Ricardo Tañón, que es todo, la gente lo conoce, era un general en las cosas de Dios. Y me recuerdo cuando era un juvenil y iba a la iglesia, no quería mirarlo en la cara. Como que trataba, sí, pastor, ¿cómo estás? Trataba de escapar la mirada porque pensaba, si me mira en los ojos va a ver todo lo que está dentro de mí. Gloria a Dios. Porque sabía hasta entonces, ¿verdad?, que él tenía discernimiento espiritual. Qué importante es tener el temor a Dios. ¿Cuándo se alaban al Señor? Amén. Tener ese temor a Dios que nos hace saber que no podemos seguir nuestros propios impulsos, lo que queremos, sino que tenemos que someternos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Jesús mismo habla acerca de un deseo a someterse a la voluntad de su Padre sobre su propia vida. Cuando él era en el jardín de Getsemaní, en uno de sus momentos más íntimos, más humanos, de la cual leemos en la palabra de Dios, dice en Lucas capítulo 22, versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús mismo era el deseo de él someter su voluntad a la voluntad del Padre. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Amados, es difícil seguir a Dios. Estaba escribiendo, creo que en escribí que la adoración duele. La verdadera adoración te va a costar. Como dice David, ¿verdad? No le voy a dar holocaustos, no le voy a dar sacrificios a Dios que no me cuesten nada. Sino que la verdadera adoración viene en espíritu y en verdad cuando nos sometemos y le alabamos y entramos a ese lugar secreto con Dios, a donde Él nos quiebra y rompe y quita de nosotros toda impureza. Muchos de nosotros le servimos a Dios afuera, en la corte afuera, la parte afuera, cuando Él quiere que entremos al lugar santísimo. Pero si vamos a entrar al lugar santísimo, tenemos que someternos al proceso de santificación que viene cuando nosotros hacemos una decisión, no sea mi voluntad sino la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Creo que para el día de pastor me dieron una placa. Charlie me compró unas cuantas cosas de guitarra. Una de las plaquitas es un pasaje, es de un gato gordo. Mira qué cosa. Un gato gordo tocando guitarra. Dice, creo que dice, toco guitarra, canto canciones y sé cosas. Y sé cosas. Gloria a Dios. Te voy a decir algo de tu Padre Celestial. Él sabe cosas. Él sabe muchas cosas. Amados, cuando nosotros conocemos a una persona que sabe cosas, le hacemos caso.
es solamente el imprudente, el niño, el juvenil, que no aprende de la historia. Pero nosotros le servimos a Dios que está en control de la historia. El alfa y el omega, el principio y el final. Por eso que yo digo, no importa, no es que no tenemos que hacer de nuestra parte, ¿verdad? En el asunto de política y gobierno, tenemos que hacer nuestra parte. Pero al fin de todo, nuestro Dios está en control de todo. La vida de los reyes está en la mano de Dios. Es importante que lo reconozcamos. Hacer la voluntad de Dios el Padre nunca estuvo en duda en la mente de Jesús. Si podría hacer la voluntad de Dios y pasar la copa, lo habría hecho. Lo importante era establecer si tomar la copa era la voluntad de Dios el Padre. Jesús aquí estaba orando acerca de su inminente muerte sacrificial y expiatoria como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, el acto más importante de cualquier ser humano a lo largo de la historia humana. Sin embargo, para Jesús, hacer la voluntad de su Padre era lo más importante. Dios había bendecido a Israel y la había traído a la tierra prometida. Una vez allí, Josué les profetizó a todos ellos diciéndole de parte de Dios, Josué 24:13, dice: os di la tierra por la cual no trabajasteis y las ciudades que no edificasteis y en las que ahora habitéis y coméis de las viñas y olivares que no plantasteis. Que muchos eis hay ahí, gloria a Dios. Te di a ti, ¿verdad? Cosas que no trabajaste para ello, no plantaste nada. Y como quiera te bendije. Luego confrontó sus pecados y le da una opción en Josué capítulo 24, versículo 14. Dice: ahora pues teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad. A Dios no se viene a menos que no vengamos en espíritu y en verdad. Hay muchos que piensan que están alabando a Dios, pero realmente están muy lejos de la presencia del Señor. Porque se te paran los pelos detrás del cuello o en los brazos, no quiere decir que el Espíritu Santo está presente. Porque somos agentes emocionales. Pero yo no sé lo que tú quieres, pero yo no vine a experimentar una emoción. Yo vine a experimentar la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, la unción, gloria a Dios, que rompe las cadenas, que nos prepara para su venida, que enciende el fuego adentro de nuestro corazón. Quiten de en medio de los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río de Egipto. Le está hablando a Israel, no a gente apóstata. Bueno, eran apóstatas, pero le está hablando a Israel. Dice: y sirvan al Señor. Y mira lo interesante, dice: si les parece mal servir a Dios, si les parece mal servirle al Señor, escojan hoy a quien sirvan. Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero voy a decir algo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Del mismo modo, nosotros tenemos la misma opción, amados. Y la tenemos una y otra vez, día tras día. La pregunta, punto número 1, ¿hago la voluntad de Dios o la mía? ¿Es nuestro objetivo calcular con nuestro propio entendimiento lo que es mejor para nosotros? ¿O es nuestro objetivo, como Jesús, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial? Aunque no cuadre con lo que queremos.
Amados, la palabra de Dios establece que nuestra manera de pensar no es la forma en que Dios piensa. Mira a su vecino y dígale: Dios no piensa como tú. El pillo o el ladrón, no sé cómo lo dicen ustedes en su país, cree que todo el mundo es ladrón. El mentiroso cree que todo el mundo es un mentiroso. Es interesante porque éramos algo antes de venir a Cristo, pero Cristo nos cambió. Ya no somos quien éramos. Somos real sacerdocio, siervos del Dios, hijos de Dios, si nos sometemos a su voluntad. Saben, el Museo de la Biblia en Washington, D.C. ayer, y yo creo que vi mitad, porque ahí se puede quedar uno, creo que una semana. Creo que fue George Whitefield, o sea, que el predicador, el evangelista. Y hicieron un video, la gente dijeron, a Benjamin Franklin, uno de nuestros padres aquí en el país, habló de la emoción y del fuego que ocurría o que pasaba cuando él predicaba. Pero también dieron la perspectiva de algunos de los pastores en aquel entonces, cuando estaban oyéndolo predicar y se estaban enojando. Porque estaba alterando la norma. Estaba empujando o deshaciendo, vamos a decir, el poder religioso que ellos tenían sobre las congregaciones. Qué interesante, cuando llevaron a Pablo al juicio, o querían llevarlo a juicio, no lo pudieron encontrar, trajeron a algunos de sus amigos y dijeron: esas son de aquellas gentes que están mirando el mundo al revés. ¿Cómo se dice troublemaker en español? Desordenados. Pero en el Espíritu Santo nosotros tenemos que ser desordenados. Porque nuestra desorden, la desorden de un siervo de Dios, es orden al mundo. No es asunto de ciencia, no es asunto de entendimiento, no es asunto de religión, es asunto de tener una íntima relación con Dios. Lo que queremos y como deseamos conseguirlo no es necesariamente lo que Dios quiere para nosotros, ni la forma en que Él quiere que lo consigamos. Nosotros tenemos nuestra forma de pensar, pero Dios tiene la suya. El profeta Isaías nos dice en Isaías 55:8, dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra. Fíjate qué metáfora. No es que sea un poquito diferente. Yo me gusta el chocolate, pero me gusta el chocolate con esto. No, eso no es. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Tener en la mente de Jesús no es una opción para el creyente. ¿Por qué? Porque si no tenemos la mente de Jesús, estamos pensando como nosotros pensamos. Estamos saliéndonos del vaso. Y nuestra perspectiva va a ser influenciada por nuestras propias pasiones, por nuestros deseos. Tenemos que tener la mente de Jesús. Por eso es que dice el apóstol Pablo a los creyentes en Efesios que estamos sentados en lugares celestiales con Jesús.
¿Por qué? Para que tengamos una perspectiva divina, una perspectiva que mira de arriba hacia abajo. Amado, los Estados Unidos no tienen que mirar a un partido político al otro, a un político al otro. La mirada del siervo de Dios tiene que ser hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Ni saeta que vuela de día, ni pestilencia, no importa. ¿Por qué? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estar en Cristo es caminar en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu es cuando intencionalmente sometemos nuestra voluntad a la de Dios diariamente, hora por hora, minuto por minuto. Eso es cierto incluso cuando estamos diciendo las cosas que vamos o no vamos a hacer en nuestro diario caminar. Santiago presenta este concepto claramente en Santiago 4:13 cuando dice: vamos pues ahora los que dicen hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos. Ustedes los que no saben lo que será mañana, qué es su vida, porque son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Estoy defendiendo al Concilio Hispano del Este y a una iglesia hispana. Y la junta, todos son hispanos, me están llevando atrás cuando era pequeñito. Ahora como abogado estoy tratando de ver con ellos. Y he notado que ellos muchas veces tienen una cláusula. Cuando estamos estableciendo un plan, cuando vamos a ir a la corte, cuando vamos a hacer esto o lo otro, ellos ponen esta cláusula antes de la oración: Dios primero, te veo la semana que viene. No sé si es del país a donde la congregación dice, o sea, ellos dicen si Dios, nosotros los puertorriqueños diríamos si Dios permite, pero ellos no dicen si Dios permite, ellos dicen Dios primero, bla, bla, bla. Me gusta más. ¿Por qué? Porque Dios permite muchas cosas. ¿Cuántos aquí me pueden confesar que han pecado? ¿Alguno? 2 o 3. ¿Y Dios te permitió? ¿Y Dios te permitió? No permite ni permite. Dios primero. Dios primero. Eso dicho, lo importante es conocer, punto número 2, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La pregunta que naturalmente sigue es, ¿cómo sabemos que algo es o no es la voluntad de Dios? Gracias por preguntar. La respuesta, por supuesto, es buscar el consejo de nuestro liderazgo espiritual que Dios ha puesto sobre nosotros. Por eso están ahí. Eso es lo primero que yo primero voy a Dios. Y segundo, voy a mis líderes espirituales. Eso es cierto tanto si eres hombre o mujer, soltero o casado. Creo que es importante que ustedes sepan que la pastora Lee y yo nunca hemos tomado una decisión importante en nuestras vidas. Decisiones que podrían afectar nuestro ministerio o lo que Dios nos tiene haciendo, sin primero haberlo discutido con nuestros pastores o aquellos a los cuales nosotros nos sometemos. Muchas veces estamos pensando, yo pienso cuánta cosa, olvídate.
Es terrible. Ahora que soy diabético y tengo un monitor en el teléfono, a veces no he comido nada y de momentos me suena la alarma. La alarma te suena así, creo que el azúcar está en 250 o algo así, que es bastante alta. Y mi esposa ya lo sabe. Ella vio que no comió nada, me tomó un cafecito y de momento el azúcar se me fue por el cielo. ¿Y sabe lo que me pregunta ella? ¿En qué tú estás pensando? ¿Qué es eso que estás pensando? Porque ya reconoce que cuando uno está así pensando atribulado o el azúcar te sube. Esa es la excusa que yo uso para que mi esposa me se porte bien. ¿Quieres que yo viva? No me sube el azúcar. No me sube el azúcar. Gloria a Dios. Me he convertido en mi abuela. Bueno, gloria a Dios. Como niño, antes de salir de la casa por la mañana, siempre le pedía la bendición a mi mamá. ¿Cuántos se criaron así? Se criaron así. Así yo me crié. Uno no sale de la casa. Se enojaba mi mamá. Si yo sabía sin pedirle la bendición y darle un besito, se enojaba. A veces yo quería ir al gimnasio o algo así, y estaba corriendo, me cogía los libros, me iba, y ella, no, tú no vas a salir de aquí. Y a veces lo hacía a propósito, se ponía a hacer unas oraciones inmensas. Dios Padre Celestial, Creador de los cielos, y yo tengo que ir al gimnasio. Para mí no era necesario, pero ella sabía mejor. Ella sabía cosas que ese jovencito todavía no había aprendido, que todavía estoy aprendiendo. Esa es la norma en la iglesia de Jesucristo hace muy poco, porque nos hemos convencido que de alguna manera sabemos más que nuestros líderes y nuestros pastores. El pueblo de Israel claramente buscaba a Moisés para que él los aconsejara sobre sus asuntos personales diarios. Cuando venían a donde él, Moisés tomaba la oportunidad de enseñarle sobre las leyes de Dios y les daba consejos y instrucciones sobre qué debían o si era un asunto legal que tenían que hacer. Lo hacía el día entero. Dice la palabra de Dios, desde la madrugada hasta la noche. Lo hacía tanto que su suegro sabiamente lo aconsejó a reducir su carga para que no caiga enfermo. Moisés tomó su recomendación y minimizó la cantidad de causas que él ayudaba a resolver, conservando las principales causas, pero delegando las más pequeñas a hombres capaces, honestos, que temían a Dios. Eso era lo que era importante. Hombres capaces, honestos, con el temor de Dios. Amado, si usted se está buscando un consejo, no lo busque de fulano de tal. Búsquelo de una persona que es capaz, es honesta y teme a Jehová. La Biblia nos dice en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, el mueble cae o perece, pero la seguridad está en los muchos consejeros. Capítulo 19, versículo 20, continúa diciendo: escucha el consejo y acepta la corrección, así seréis sabio en tu vejez. Dios puede y absolutamente nos habla individualmente, pero a lo largo de las Escrituras Dios ha establecido hombres y mujeres como líderes de su pueblo. Él podría haber elegido guiarnos individualmente, pero nunca lo hizo. Esos líderes no fueron perfectos de ninguna manera, pero sus liderazgos fueron establecidos y apoyados por Dios. A pesar de sus debilidades, sirvieron como su voz, la voz de Dios al pueblo de Dios. Sus ovejas no son nuestras ovejas, son las suyas.
Moisés tartamudeaba y tenía mal genio, pero Dios lo estableció como el mejor líder en la historia humana. Elías sufría de depresión, pero Dios lo respaldó con fuego del cielo. Gedeón tenía complejo de inferioridad. Soy el menor de todos mis hermanos. Pero Dios lo usó para atemorizar a los enemigos de Israel. Los enemigos que estaban clamando, no, ahí viene Dios a darnos pau pau. La espada de Gedeón. Gedeón es sarcástico, que cuando le vino el ángel a hablar, hombre poderoso, valiente, ¿de qué tú estás hablando? Qué bueno que Dios nos ve a nosotros, no como nosotros nos vemos. ¿Cuántos alaban al Señor? Verdaderamente no entendemos, ¿verdad?, la mentalidad de Dios. Que Él nos haya escogido a nosotros. Gente tan perfecta. Tan útil, con tanto conocimiento. Jeremías pensaba que era demasiado joven, pero Dios lo usó para retar a reyes. Mi esposa no le gusta cuando yo digo esto, pero lo voy a decir porque para mí es cierto. Pablo era sarcástico. No diga eso de Pablo. Cree que le estoy hablando mal de Pablo. Pero no es que estoy hablando mal, estoy leyendo lo que él... Cuando él le dice... Cuando él le dice a Pedro, mira qué tremendo judío eres tú. Cuando está con los gentiles, actúa como un gentil. Pero cuando está con tus amiguitos aquí judíos, hace aguaje. No es sarcástico. Pero como quiera, lo usó Dios. No era tan buen predicador como Apolos, pero como quiera lo usó Dios. ¿Por qué? Porque no es capacidad, no es talento, es obediencia. Nosotros estamos tan preocupados en nuestro propio ministerio. Le voy a decir algo, Dios no está aquí para expandir tu ministerio. Dios no es tu muñequito. Dios quiere expandir el reino de Dios. Si tu ministerio expanda el reino de Dios, Él bendice a tu ministerio. Si tu ministerio expanda tu cabeza, Dios te deja solo porque tú estás muy contento de estar contigo mismo. Dios te deja que te entretenga. Puedo seguir con ejemplos. Pero la palabra de Dios establece que lo que Dios quiere para ti y para mí. Aprendamos la voluntad de Dios estudiando su palabra y demostrando nuestra sumisión a sus mandatos en nuestras vidas cotidianas. Según Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que constantemente y en oración buscar la mente de Jesús, consultando con aquellos a quienes Dios ha establecido para velar sobre nuestras vidas espirituales, caminando en el Espíritu y como tal en la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Eso es lo interesante. Cuando caminamos en el Espíritu, ¿cuántos aquí pasan tiempo pidiéndole a Dios que les guíe? Señor, déjame saber. Yo lo hago. Pero todo lo que tenemos que hacer es entrar en la presencia de Dios. Dejar que el Espíritu Santo se empodere de nosotros.
que cambie nuestras perspectivas. A mí me encanta cuando yo pienso de una manera, porque ahora cuando era más joven era más impulsivo, porque me creía talentoso. Y yo de vez en cuando oía a la gente, pero como que no la estaba oyendo. Es que hablen. Porque yo tenía mi plan. Así era yo cuando era más joven. Ahora tengo muchas más ganas, aunque no la ven. Y con esas canas viene sabiduría. Y esa sabiduría me dice a mí: no importa lo que tú quieras, Mario, tú tienes que oír lo que Dios quiere para ti. ¿Cuál es la voluntad de Dios para que pueda andar en el Espíritu? Y ser obediente a Él, sometiéndome a Él, para que entonces me pueda llamar hijo de Dios. Antes de eso soy hijo de mi madre. Pero eso no es mi meta. Mi meta es ser llamado hijo de Dios. Caminando en el Espíritu, Él es lo único que nos establece como hijos de Dios. Tenemos que reconocer que, punto número 3, no es asunto de nuestra mente, es asunto de nuestro corazón. Hace algunos años hablé sobre el profeta Ageo. Hablé acerca de cómo Dios le había hablado, diciéndole que su pueblo necesitaba hacer lo correcto, en el momento correcto y por la razón correcta. Esa era una prédica que yo di. El pueblo de Israel se había vuelto complaciente. Algunos recordaban el antiguo esplendor del templo original y se desanimaron, pensando que nunca podrían igualar la grandeza que había logrado en el primer templo. Hermano, el enemigo nos quiere que nos centralicemos en el pasado. Cómo las cosas eran, cómo Dios se movía. ¿Para qué? Para desenfocarnos de lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Uno no puede caminar hacia adelante mirando hacia atrás. La Biblia nos dice en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Futuro. Dios se aseguró a su pueblo que lo que venía iba a ser asombroso comparado con lo que ya había experimentado. La palabra de Dios nos dice en Ageo 2:6, el Señor de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos. La futura gloria de este templo será mayor que la pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos. Y es en este lugar traeré paz. Eso es la palabra de Dios para nosotros hoy. Si usted piensa que Dios ha hecho grandes cosas en el pasado, espere a ver lo que Dios tiene para ti en el futuro. Él tiene algo que ojo no ha oído, ¿verdad? Ni si le ha entrado el entendimiento, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nosotros como sus siervos. Pero la clave es depender y caminar en el Espíritu Santo y no por nuestro propio conocimiento, no por nuestro propio entendimiento. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Me gustaría terminar revisando un pasaje de la Escritura que nos enseña que el éxito mundano no es un indicador de la voluntad de Dios ni su aprobación. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿a quién estamos siguiendo? ¿Estamos haciendo lo correcto en el momento adecuado por la razón correcta? La palabra de Dios nos dice en Génesis 11, versículo 1, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras.
Palabra de Dios, Génesis capítulo 11, comenzando en el versículo 1. Hablaban el mismo idioma, es decir, estaban unidos en pensamiento o se entendían. Se entendían. La Biblia continúa. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron ahí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Esto habla de ceder a la uniformidad, no a la unanimidad, como el elemento esencial para poder construir. Se trata de ceder a la voluntad de la multitud de nuestra visión. Dios exigió construir altares con piedras sin cortar. No había excepción a esta regla. El proceso fue mucho más difícil. Cuando uno construye con ladrillos, el ladrillo es igual al otro ladrillo. Se puede poner en línea, se puede poner uno por encima del otro, ¿verdad? Se puede mantener el balance. Hay muchas razones por la cual uno podría decir: creo que es mejor construir con ladrillos. Pero Dios dice: no, tiene que construir con piedras iniguales. Una piedra más pequeña, una piedra más grande, una piedra para acá, una piedra para allá, como tú y yo. Y dice: no te atrevas a ponerle un martillo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué él dice eso? Porque vamos a ser tentados. Yo soy pastor aquí. Hay gente aquí que me gustaría cortarle una parte de... tumbarle un pedazo ahí porque no está cuadrando. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Yo sé que ustedes todos se aman y gloria a Dios. Qué bonito. Qué bonito es, qué bonito. Pero si vamos a ser sinceros, gloria a Dios, si vamos a hablar completamente de una manera franca, hay gente que nos gustaría cambiar un poquitito. Y Dios te dice: no te atrevas. Porque si tú pones tu mano sobre esa persona, la hace inmunda. Está contaminando. ¿Por qué? Porque está influenciando a esa persona con lo que tú quieres. No es lo que tú quieres, es como yo los hice. Porque para ti no va a tener razón. Escoger a Pablo como el hombre principal que escribió la Biblia, vamos a decir, tanto, que mucho escribió ese hombre. Cuando hubo un bochinche por ahí, un chisme, de que él había aceptado al Señor. Tú sabes que la iglesia en Jerusalén no lo creía. Es una mentira, se cree que somos bobos. Tanta gente que nosotros sabemos quién él ha matado. Y Dios cogió esa piedra torcida. Esa piedra que era una piedra de tropiezo a la expansión del reino de Dios. No la hizo la piedra angular, porque eso permanece Jesús, ¿verdad? Pero cogió esa piedra y con esa piedra construyó a lo que nosotros ahora reconocemos como la iglesia de Jesucristo. El proceso es más difícil debido a las diferentes formas de la piedra que dificulta el apilar las unas encima de las otras. Construir como Dios nos lo pide no es fácil. Por lo tanto, solo se puede llegar hasta cierto punto de altura antes de comenzar a tener problemas potenciales de estabilidad.
quiero que me oigan. Quiero que oigan. Cuando yo escribí eso lo escribí ayer. Y lo escribí. No ayer, lo escribí el jueves. Cuando lo escribí, porque está hablando de la Torre de Babel. Y ellos se propusieron crear una altura alta. ¿Y sabe lo que dice aquí? Es interesante. Dijeron, vamos a construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos, evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Solo unos pocos capítulos antes, en Génesis capítulos 6 y 7 y 8, Dios destruyó la tierra con un diluvio después de haberse arrepentido de haber hecho al hombre, creado al hombre. De hecho, la Biblia explica cómo Dios se sentía en el momento. Nos dice en Génesis 6:5, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Todo, solamente pensaban en cosas malas. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Lo dice de Dios. Se le partió el corazón a Dios. Y ahora el hombre quiere edificar una torre, quizás para escapar la próxima inundación. Pero note lo que Dios dice. Dice, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer se les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse los unos a los otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir a la ciudad. Dios literalmente dice que los planes de ellos habrían tenido éxito. Iba a trabajar. Malos como eran, pero iba a trabajar. Cuando uno construye con piedra, hay un límite a la altura que uno puede ir. ¿Por qué? Porque si hay un desbalance en una posición baja, mientras más alto uno va, ese asunto en inglés se dice the fulcrum, la instabilidad se magnifica de una manera proporcionalmente directa a la distancia entre la falta y donde uno llega. ¿Qué es el punto que quiero traer? Es este. Si nos dejan con nuestros métodos y nuestros sistemas, hacemos una torre grande. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para que nos hagamos famosos y para que no nos dispersemos, para que nos mantengamos unidos. ¿Verdad? Eso es lo que mucha gente hace en la iglesia hoy. Quieren edificar torres gigantescas, iglesias inmensas, que declaran el talento de la gente que lo está construyendo, del comité, de la junta, del pastor dinámico, joven, con tantas ideas. No lo quiero criticar. Yo era ese joven. Muchos de aquí estaban conmigo y saben muy bien que yo he cambiado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo no me soportaba a mí mismo. Una arrogancia increíble que viene con la juventud. Uno se cree que lo sabe todo. ¿Cuántos están notando eso de la juventud hoy día? Es lo mismo con la juventud de atrás. Nunca ha cambiado.
Pero qué interesante, cuando se edifica con las piedras, hay un límite. Yo no quiero que Hope Center llegue a los cielos, a las alturas más altas. Yo quiero que Hope Center llegue a la altura que Dios ha establecido que llegue. Si es hasta cierto sitio, gloria a Dios. Estoy completamente satisfecho. Porque yo no vine aquí a hacer mi voluntad, ni a engrandecerme a mí, ni a engrandecer a ministerios aquí o la gente. Bueno, gloria a Dios que tenemos gente talentuosa, gente dedicada, gloria a Dios. Pero más importa que tengamos gente santa, gente separada a Dios, gente dada a la oración, la intimidad con Dios. Esa buena reunión de oración el viernes. Y Kim Owens dijo una cosa interesante. Dijo a los pastores: si vas a buscar líderes, búscalos solamente de aquellos que vienen a la reunión de oración. Ay, pero son tan poca gente, sí. Gente que le importa más la presencia de Dios que los aplausos, que las multitudes, que la música, que la programación, el cuidado de niños, el parqueo. Cuando somos verdaderamente guiados por el Espíritu Santo, llegamos a ser aceptables para Dios como sus hijos. Y cuando esto sucede, entendemos lo que Dios quiso decir. Cuando